Bienvenidos, amables seguidores, a su plataforma Tribuna TV Podcast, que se transmite por RNN Canal 27. Un servidor, Giovanni Morillo, conjuntamente con nuestro compañero y amigo de años, nuestro querido Ramón Pimentel. Hola Giovanni, hola a todo el público que nos sigue cada semana aquí en Tribuna TV Podcast. Como siempre, con muchos acontecimientos que han sucedido en esta semana, para conversar con ustedes y analizar todo este panorama también político, social y económico de la República Dominicana. Así es, querido Ramón, apreciados seguidores, muchos temas controversiales toda esta semana. Queremos todo este segmento analizar el panorama político de nuestro país, ya, señores, a un mes que pasaron las elecciones. Hoy existe un confuso panorama. Ahí está las pretensiones del gobierno, de los detentores del poder, de reforma constitucional, de reforma fiscal, que si hacemos un análisis profundo implicaría cambios en el escenario político de nuestro país. Inmediatamente se hable de una reforma, se hable de posibilidad de las aspiraciones de Danilo Medina, de quitarle, vuelvo a repetir, el nunca jamás al presidente Luis Rodolfo Abinader Corona. Hablar de esos temas es cambiar el fichero político. Que el PLD, después de estas elecciones, tiene un panorama difícil, que gran parte de la población, gran parte de las personas que analizan el acontecer político en nuestro país coinciden que el PLD está en peligro de extinción. El PLD, si no hace los verdaderos cambios, si no se conduce bien, podemos afirmar, señores, de manera categórica que seguirá descendiendo en la preferencia electoral. Pero si nos vamos del lado del PRM, el PRM, Partido Revolucionario Moderno, tiene un gran reto de poder mantenerse, señores, más allá del 2024. Más allá, porque, señores, en poco tiempo ustedes comenzarán a observar las pretensiones presidenciales de Wellington Arnault, de David Collado, de Eduardo Sanlobatón, de Carolina Mejía, de todas las figuras de ese partido. No lo dice Giovanni Morillo. Esta semana, señores, los principales diarios de nuestro país hablaron de esta situación. Ahora, no estamos pensando cuál será el pronóstico final de las aspiraciones del PRM. Mi entender, si hacemos un balance, estamos hablando un mes ya de las elecciones, el partido que tiene en estos momentos posibilidades de una oposición cohesionada, fuerte, es la Fuerza del Pueblo. ¿Por qué hablo de esta forma? Porque, Ramón, la Fuerza del Pueblo es que tiene ahora mismo el escenario menos complicado, porque la Fuerza del Pueblo son dos opciones: o es Leonel Fernández o es su hijo Omar Leonel Fernández. Eso no lo quita a nadie, que es un escenario más favorable. PLD, se habla de Danilo Medina con casi 80 años, con posibilidades, si se reforma la Constitución, de ser nuevamente aspirante por el PLD, por este el caso de Abel Martínez y de otros aspirantes. Bueno, sí, Giovanni, ya un mes de las elecciones, quizás muchos dominicanos pensaban que se iba a dejar de hablar del tema político, que íbamos a descansar el ciudadano común, porque nosotros los que estamos en la política, en el día a día, duramos los 4 años en el gobierno o en la oposición trabajando la política. Pero el ciudadano común dice, bueno, pensábamos que íbamos a descansar un poco de la política, pero viendo el panorama que tú planteas, y es el panorama que se está planteando aquí en el país, de la incertidumbre que hay para las candidaturas del año 2028, eso da pie
a que durante todos estos meses que le faltan para culminar este año y ya más iniciando el año 2025, cómo se va a mover, tendremos mucha política interna en los partidos políticos. ¿Por qué? Como tú planteabas, el Partido Revolucionario Moderno, al presidente Abinader no decir que no se va a presentar para el año 2028, le crea una incertidumbre de elegir su candidato presidencial a lo interno de su partido. Lo propio pasa en el PLD, donde si se logra realizar la reforma constitucional, quedaría automáticamente habilitado Danilo. Y es la principal fuerza, la principal figura de ese partido, que también entonces lo podemos ver como candidato presidencial para el 2028. Y en la Fuerza del Pueblo, el caso del expresidente Leonel Fernández, que fue candidato ahora, que se vislumbra y dicho por sus propios seguidores de que será el candidato del 2028, pero está también el caso del senador electo de la capital, su hijo Omar Fernández, que también, aunque él no ha dicho que aspira, sectores de su propio partido y de otros sectores de la sociedad también lo proponen como candidato presidencial. O sea que todo este panorama te da a indicar de que no se sabe cuáles serían los candidatos para el año 2028, algo que no pasó para este 2024, donde se sabía que el presidente Abinader iba nuevamente a repostularse a ser candidato del PRM, o sea que en el PRM no iba a haber incertidumbre con la candidatura presidencial, porque desde antes se sabía que iba a ser el presidente Abinader. Lo propio en la Fuerza del Pueblo, que se sabía que iba a ser Leonel Fernández como único líder de ese partido, y el PLD, que pasó por un proceso de candidaturas y eligió a su candidato presidencial, que fue Abel Martínez. Ya eso es un panorama totalmente diferente ahora para el año 2028, donde primero la gran prueba la tendrá el partido de gobierno en elegir a su candidato presidencial y mantener la unidad de ese partido de cara a los comicios del 2028. Lo propio gran reto tendrá el PLD con elegir un candidato presidencial que no se vislumbra cuál sería, al menos de una reforma constitucional, y entonces ahí salga al ruedo, como ya hay sectores a través de las redes sociales que lo están proponiendo, que es al expresidente Danilo Medina, y en la Fuerza del Pueblo, que ahí también veremos otro escenario. Porque así como es el expresidente Leonel Fernández el candidato desde ya, dicho por muchos altos dirigentes de ese partido, no debemos descartar que al ganar la senaduría de la capital, Omar Fernández, muchos sectores ya le están midiendo como candidato presidencial. Y yo me pregunto, ¿qué pasará en la Fuerza del Pueblo cuando se midan a Leonel Fernández como expresidente y también se mida a Omar Fernández como senador de la capital y también como posible candidato a la presidencia, cuando se comiencen a medir a esos dos frente a los candidatos del PRM y del PLD? ¿Qué pasará en la Fuerza del Pueblo si uno de los dos, el que menos se espera, sale arriba del otro? O sea que hay muchos escenarios que se van a plantear ahora para este año 2028 que nos da a indicar de que estos serán 4 años de mucha política, porque vamos a iniciar con temas de reforma constitucional, elección de los candidatos y un sinnúmero de temas que darán que realmente vamos a tener 4 años bastante políticos. Yo quiero dar una primicia, Ramón. Nosotros siempre tenemos el privilegio de estar en el ambiente político. ¿Por qué hablo de un privilegio? Señores, porque el que esté en la política, en ese escenario, recibe muchas informaciones importantes. Y quien les habla le gusta mucho hablar, preguntar, estar claro, señores, porque como tengo el privilegio de llevar luz en los micrófonos a través de RNN, como también las redes sociales, tenemos un compromiso de decir las cosas claras al pueblo dominicano. Nosotros hemos conversado con personas, y ahí va la primicia, personas cercanas al presidente Leonel Fernández Reina, y nos ha manifestado: Giovanni, el presidente Leonel Fernández no le importa que midan a Omar. Al presidente Leonel Fernández no le importa que él siga trabajando y que siga posicionando su carrera política.
Cuando escuché eso, señores, que el presidente Leonel Fernández no tiene ninguna objeción al trabajo político de Omar Fernández, Leonel demuestra ser un verdadero líder de Paz Humana que no le desea nada malo a su hijo. Yo me sentí sorprendido porque cuando esa persona cercana a Leonel me habló de esa forma, muchas personas entienden que el primero que iba a estar opuesto a estas mediciones de Omar Fernández, a su trabajo político, era su padre, porque también quiere ser presidente, y no es cierto. Leonel le está dando la cancha abierta a su hijo para que pueda desarrollarse a nivel político. Y pueden darse varios escenarios en ese sentido en el año 2028. Uno puede ser de que tengamos repetidas caras como candidatos presidenciales para el 2028, porque si se logra la reforma constitucional, automáticamente el presidente Danilo Medina quedaría habilitado, porque lo que lo impide a él es un transitorio, y ese transitorio automáticamente se abra la asamblea revisora de una vez, queda sin efecto. Y también estaría el presidente Leonel Fernández de la Fuerza del Pueblo. O sea que podríamos tener dos expresidentes nuevamente compitiendo por la presidencia de la República en el año 2028. Y en el PRM sí sería un candidato nuevo de los que están aspirando, porque el presidente actual no se repostula, no va a la reelección. Pero en el caso de no ser así, de que en la Fuerza del Pueblo y en el PLD elijan otros candidatos que no sean los propios expresidentes y presidentes de sus partidos, entonces tendríamos un escenario donde vamos a tener en los principales partidos del sistema caras nuevas como candidatos presidenciales. Que es lo que se busca. Vamos a ir a una pausa y regresamos en breve. Adelante, director. Seguimos en Tribuna TV Podcast. Señores, queremos empezar con un tema muy controversial toda esta semana en las redes sociales, porque salió a la luz pública los gastos en campaña de los diferentes aspirantes presidenciales en la República Dominicana. Luis Abinader, 777 millones. Abel Martínez, creo que 328 millones. Pero todos sabemos que esa no es la realidad. Señores, Luis Rodolfo Abinader Corona tuvo que gastar miles de millones de pesos para ganar su repostulación. Abel Martínez también gastó más de 328 millones de pesos. Leonel Fernández también gastó muchísimo dinero. Pero lo lamentable, señores, cuando observamos cuánto significa lograr ser presidente de la República a nivel económico, lo que cuesta una candidatura a ser senador de un país aquí en la República Dominicana, cuando usted hace ese análisis de ese peso económico y observa de un lado, señores, la desigualdad social de este país, la pobreza que se está viviendo en República Dominicana, es algo penoso, señores, que se impongan tantos recursos para una persona llegar a un puesto político cuando la gran mayoría de los dominicanos están pasando un viacrucis económico y social. Nosotros observamos esta semana un documental, señores, cuando en la época de Trujillo, una construcción de una obra, en especial del puente, señores, Juan Pablo Duarte, ese puente que ustedes cruzan. Nosotros en nuestras manos, señores, sostuvimos una fotografía de ese puente cuando fue construido en esa época. Señores, y usted veía toda la República Dominicana sin una casita de madera cayéndose, sin una choza, podemos decir. Y hoy en día, señores, cuando usted cruza, que usted invito a cualquiera
que usted viene de Punta Cana, del aeropuerto, y hay un contraste, señores, de la pobreza que usted ve abajo de ese puente Duarte, del puente Juan Bosch, señores, de la pobreza que tiene la República Dominicana, que una demostración fehaciente que no existe una verdadera distribución de riqueza. Cuando la estadística informa, que lo observamos hace poco en un reportaje internacional, que aunque la República Dominicana tiene un alto porcentaje de crecimiento sostenible económico, gran parte de nuestros profesionales quieren irse de la República Dominicana. Y la cuota de responsabilidad de esta situación lo tienen los políticos. Señores, aquí se está hablando de una reforma fiscal, pero aquí no se habla de calidad de gasto. Aquí no se habla de darle oportunidades a la clase emprendedora de la República Dominicana. Toda la semana nosotros recibimos llamadas de lo que están viviendo muchos emprendedores, que ahora, señores, ¿quién puede licitar en el gobierno? Con todas estas condiciones que tiene el nuevo reglamento de la ley de compra y contrataciones, señores, el mercado de las compras del Estado en un futuro cercano, como va esto, ¿quién lo va a tener? Un grupo selecto. Señores, cada día la situación de nuestro país, Ramón, refleja una debilidad institucional en sentido amplio. No, cuando vemos en esta semana esos reportes de gastos a nivel presidencial, 700 millones por un lado, 300 y tanto por otros, parece que otros candidatos aún todavía no lo han depositado en la Junta, el informe, pero también tenemos que ver lo de los senadores. Aquí hubo muchos senadores que les costaron millones de pesos al país, candidaturas en todo el territorio nacional, igualmente de candidatos a diputados. Cuando vemos esos resultados de los gastos de nuestros candidatos, vemos cómo cada día y cada proceso electoral le sale más costoso al país. Y digo al país porque los partidos políticos también son financiados por el Estado. Cuando vemos que en este último proceso electoral, en la distribución de fondos, tanto para las elecciones de febrero y como para las elecciones de mayo, la Junta Central Electoral dispuso de 1.200 millones de pesos, tanto en febrero y en mayo, y de eso se reparte el 80% a los partidos mayoritarios y el otro 20% a los minoritarios. Vemos que en las cifras que se ven ahora de estos reportes, por ejemplo, de los 700 millones de pesos, es mucho más de lo que la Junta le otorgó a esos partidos mayoritarios, que fue a unos 500 tantos millones de pesos. Y si vemos que un candidato gastó 700 y tantos millones de pesos, otro 300 y pico de millones, o sea, que hubo también financiamiento por otras vías. O sea, que no obstante el financiamiento que hace el Estado, los partidos políticos, para las candidaturas, también le cuesta al país, a la clase empresarial que aporta y otros sectores también que aportan a esas candidaturas. Y vemos cómo en cada proceso electoral ser candidato hasta regidor cuesta una millonada aquí en este país. ¿Por qué? La publicidad excesiva también que se hace, el clientelismo también. O sea que aquí estamos muy acostumbrados, la sociedad dominicana, a que los políticos a que hay que dar siempre en el proceso electoral para tú poder obtener un voto y ganar. Entonces, ese tipo de cosas son lo que hacen que cada proceso electoral vemos en los partidos políticos y vemos como candidatos que solamente los que tienen dinero, los que tienen más, son los que primero pueden ser candidatos y luego los que tienen más posibilidades también de ganar. Pero si nos vamos más profundo a eso también, del tema económico, muchas veces se gasta dinero excesivo en candidaturas pequeñas como regidores o a diputados, pero también no salen porque hay metodologías como el método de Hong
que estuve viendo en esta semana al senador Félix Bautista, que tiene una propuesta para eliminar el método de Home, porque él dice que el artículo de la Constitución habla de que el voto es directo y cuando tú estableces el método de Home, entonces el voto no es directo porque tú vas a la proporcionalidad primero del voto del partido. Entonces ahí se está violentando la Constitución. O sea que es un método también que tenemos que revisar, porque aquí ocurrió en diferentes provincias del país donde candidatos que sacaron, por ejemplo, el caso de María Trinidad Sánchez, de Priscila de Olio, que lo he visto bastante en las redes sociales. Ella sacó 11.200 votos, quedó fuera, pero una candidata del PRM con 2.000 y tanto de votos fue la que ganó. Aquí, por ejemplo, en la capital también ocurrió en la circunscripción 1, 2 y 3 con diferentes candidatos. O sea que, aparte del tema económico, hay metodologías también que la parte económica influye en ese sentido, porque si tú no tienes los recursos suficientes para tú poder competir con partidos mayoritarios que tienen más recursos que tú, entonces el método de Home también te traga. O sea que son muchos temas que nosotros ahora que vamos a entrar en un proceso de reforma constitucional, si así nos ponemos de acuerdo todos los sectores del país, que no solamente sea para reformar un artículo que le interese a un sector o no, que si poner un candado o quitar un candado, sino que veamos realmente cuáles son todos los puntos que debemos de aprovechar para que en esta reforma constitucional, si se logra hacer, podamos incluir temas medulares para el país. Pero Ramón, muchas veces nosotros nos preguntamos, un legislador, un diputado, que aquí se hablaba de, señores, las pasadas elecciones de personas que gastaron más de $1 millón. O sea, gastaron más de $1 millón para ser diputado. Y cuando usted analiza los sueldos percibidos por ese legislador en 4 años, no superan los 6 millones de pesos. O sea, él gastó 50 millones de pesos, 60 millones de pesos y su salario en 6 años no pasa los 6 millones. Es algo, señores, que es una burla a la sociedad dominicana. Que nosotros tenemos ya, aquí se está hablando de mucha reforma constitucional, pero señores, vamos a comenzar a trabajar para que existan garantías a nivel electoral. Porque si no lo hacemos, el método de Home tiene cosas buenas y cosas malas. Para mí, ¿cuál es la cosa buena que tiene? Que no permite que llegue un narcotraficante, que llegue una persona con dineros calientes, como se decía en Colombia, en la época que los narcotraficantes estuvieron involucrados en campaña política en Colombia. Esta persona, el que invertía más dinero, llegaba a la posición política. Entonces, tenemos que lograr un consenso que fortalezca, señores, el sistema político de la República Dominicana. Porque ya con esta degradación, Ramón, cada día, las instituciones políticas pierden fuerza en la República Dominicana. Ya aquí no se habla de PRD, de PLD, de la Fuerza del Pueblo, sino que se habla de Ramón Pimentel. La figura personal de Ramón Pimentel, de Giovanni Morillo o de cualquier persona que nos está observando. Ya aquí no existe esa fuerza de un PRD del 1939 en Cuba, de un PLD en el 1973. A mí me estremeció cuando Domínguez Brito esta semana, señores, que Domínguez Brito es una institución en el PLD, afirmó de manera categórica que si el PLD sigue con esta misma actitud, tiene un pronóstico de convertirse en lo que fue el Partido Reformista y en lo que pasó ahora con el PRD. Eso afirmó Domínguez Brito. Para mí, alarmante, porque Domínguez Brito es una persona de mucho peso en el Partido de la Liberación Dominicana. Sí, ¿no? Y que en el pasado proceso electoral que tuvo el PLD de manera interna, fue un candidato el que quedó en segundo lugar. Sorprendió que muchos esperaban que la doctora Margarita Cedeño de Fernández iba a ser la candidata que quedaría en primero o en segundo lugar. Y vimos que ella quedó en tercero y el que quedó en segundo fue Francisco Domínguez Brito. O sea, que un hombre con una gran estructura también al interno del PLD, que
esos pronunciamientos que hacen esta semana le llaman a la reflexión a ese partido político. Yo lo decía en las otras semanas, los resultados de estas elecciones del 2024, del pasado 19 de mayo, deben de llamar a la reflexión a todos los partidos políticos de los resultados obtenidos, incluso los que ganaron y los que no ganaron, para poder reencontrarse nuevamente con la sociedad y que los partidos políticos realmente puedan conectar nuevamente con el electorado y ver realmente qué es lo que la gente quiere, porque no puede ser que en unas elecciones generales tengamos estos niveles de abstención como lo tuvimos ahora en el 2024. Eso quiere decir que la sociedad dominicana no está creyendo en la clase política, que la sociedad dominicana no está confiando en los procesos políticos, que se quedaron en su casa. Entonces, una minoría que sí ha decidido ir a votar, elige por una mayoría que se ha quedado en su casa. Pero al punto, mi parecer, el partido de gobierno en las pasadas elecciones no sacó la cantidad de votos que se esperaba. O sea, el PRM, con todo y la bulla de sus dirigentes, de sus simpatizantes que ganaron las elecciones, no fue lo que se esperaba. Se hablaba de un 70%, se hablaba de un 80% y sacó no solo el 57%, sacó menos cantidad de votos de lo que en una época con un padrón electoral más pequeño, de menos personas con derecho a votar que Danilo Medina. O sea, Danilo Medina sacó más votos en esa época. Señores, vamos cada día la abstención creciendo, Ramón. Así mismo es. Entonces, por eso que te planteaba, que ahí nos debe de llamar a la reflexión a los partidos políticos, de ver qué está pasando. Que nuestra gente, que los ciudadanos dominicanos, tal como pasó en febrero, como pasó ahora en mayo, debemos de motivarlos a que vayan a votar. Vamos a la pausa y regresamos en breve. Seguimos en Tribuna TV Podcast. Señores, quiero hacerme eco de esta noticia de parte del CIPEN. Señores, ¿qué dice la Superintendencia de Pensiones? Una entidad estatal autónoma. CIPEN ve seria amenaza contra las pensiones de préstamo con garantía de los fondos acumulados por los afiliados. El superintendente de pensiones, Francisco Torres, dijo que la institución libra una lucha en contra de la desinformación e invitó a los afiliados a orientarse mejor sobre sus recursos ante las inquietudes a los préstamos que se ofrecen con la garantía del monto acumulado en los planes de renta que ofertan 3 aseguradoras del sistema previsional. El funcionario advirtió a los afiliados que sería un grave error tomar esos préstamos argumentando que podrían quedarse sin fondo para gozar de una pensión en la vejez, discapacidad o en la enfermedad como establece el sistema. Torres dijo que está cambiando la reglamentación porque si en 30 años se trabajó para acumular recursos con miras a una pensión, el Estado tiene que proteger a los afiliados contra la desinformación y la desacumulación. Los préstamos que ofrecen las aseguradoras a los afiliados lo hacen las empresas a personas con edades cerca del límite o en la edad de retiro, colocando con un aval sus fondos acumulados en el sistema de pensiones. Así lo informó el afiliado que los que disponen de muchas informaciones valiosas como el portal Conoce tu Futuro, con los planes complementarios, pensiones y con los de los trabajadores y ahorro.
Señores, felicitamos al CIPEN por dar estas informaciones importantes. Señores, los accidentes de tránsito en la República Dominicana son una pesadilla a través de los años. Y todo es una demostración que la República Dominicana vive, señores, siempre en un desorden en todos los lados. Aquí debe de jugar un rol las autoridades. Las autoridades deben de jugar el rol de que se cumplan las leyes. Quien les habla recuerda en las cátedras de Derecho de la universidad que cuando me tocó estudiar esa obra magistral de Jorge Antonio Subero Isa, en el cual él analizaba en esa época con el derogado ley de 241 de tránsito, que señores, en la República Dominicana, lo explica él bien fundamentado, la obligación de tener un seguro obligatorio. Y aquí en República Dominicana, si nos vamos a los estudios, señores, no llega a un 40 o 50% de la matrícula de los vehículos en República Dominicana de motor que tengan seguro. Aquí, señores, hay un comportamiento del pueblo dominicano a no cumplir la ley. Pero, señores, cuando aquí existe un choque, una coalición, un accidente de tránsito, muchos de los dominicanos no quieren ir ni a levantar una acta policial. Quieren hacer justicia por sus propias manos. ¿Cuántas personas pierden sus vidas por un accidente, por un choque, por una discusión? Señores, aquí muchas veces pensamos que vivimos en un país cavernícola, vivimos en un país sin norte. Y todo ese desorden conduce, señores, con mucho lamento, a tragedias lamentables. La muerte de ese joven Julio César de la Rosa, señores, es un hecho que demuestra que la República Dominicana no va bien. Ahora se habla que la joven no tenía seguro, que estaba manejando de manera temeraria, de manera imprudente. Pero todo eso tiene que ser llevado a un juez para que valore las pruebas presentadas por el Ministerio Público y al final, señores, escuchen bien cuál es el proceso. Ahora, en este sedazo de la justicia, está en una solicitud de medida de coerción que la defensa técnica de la joven Scarlett, una recusación en contra de la magistrada Bruno, pero después viene la preliminar y después viene el juicio de fondo. Pero muchas veces el gran dolor, que señores es algo que queda en toda la familia, es la pérdida de un ser humano y más aún de un joven que tenía todo un trayecto de vida por delante y que uno se pregunta por qué a esa hora pasó este hecho lamentable. ¿Qué pasó? ¿Cuál es la realidad, Ramón? Es el dolor que tiene esta sociedad dominicana. Es lamentable lo que ocurre en nuestro país con los casos de accidentes de tránsito, donde vimos el año pasado en estadísticas mundiales, donde República Dominicana ocupa el lugar número 1 en accidentes de tránsito. O sea, de cada 100 habitantes, de cada 100.000 habitantes, tenemos 65 muertes por accidente de tránsito. Y si nos vamos también a las cifras de la DGCET del año pasado, estas dicen que murieron 1.994 personas, Giovanni, por accidente de tránsito en el año 2023. Y ya vamos por el 2024 y vemos la cantidad de accidentes de tránsito que tenemos día a día en la República Dominicana.
¿Y qué está pasando con eso? O sea, ¿qué debemos de hacer nosotros como sociedad? ¿Qué debemos de hacer nosotros? ¿Qué debe hacer también el Estado dominicano para poder prevenir esta gran cantidad de accidentes de tránsito que ocurren en nuestro país? O sea, que debe de haber una motivación exacta de por qué estamos teniendo tantos accidentes de tránsito en la República Dominicana. ¿Será porque tenemos ¿cómo que le llaman en el área de los vehículos? Una flotilla de vehículos muy vieja en la República Dominicana que tienen muchos problemas de tránsito. ¿Será que no estamos otorgando las licencias de conducir a las personas que realmente están aptas para tenerla y estar al volante en las calles? O sea, tiene que haber una situación que se debe de investigar profundamente en estudios científicos, el Estado Dominicano, el Intran, la DGC, los organismos encargados, para nosotros saber a ciencia cierta qué está pasando en nuestro país, del por qué tenemos tantos accidentes de tránsito día a día en la República Dominicana. Porque todos los días se pierden vidas. Miren el caso de este joven Julio César, hijo del presidente de Adoco. No sabemos en qué circunstancias, porque al parecer no habían cámaras en ese lugar de la George Washington, en qué circunstancias estaba él, si él estaba cruzando la calle, si estaba parado. O sea, pero lo que sí es que aparentemente la joven pasó a alta velocidad y lo chocó. Pero no hemos visto el video de cuál fue la situación. O sea que vemos que ocurren casos de personas que pueden estar caminando, cruzando la calle y viene un vehículo a alta velocidad y lo impacta, o que dos vehículos impactan, o que un camión impacta un vehículo. O sea, son varios escenarios que se presentan día a día en nuestro país con los accidentes de tránsito, cosa que es lamentable que ocurra en nuestro país. Y que también con el tema de la ley de tránsito y las agravantes que tiene la propia ley, no es una pena muy alta tampoco que contempla la ley en esos casos. Justamente en esta semana salió una sentencia de un tribunal en Santiago sobre el caso que ocurrió hace como un año de un niño que estaba cruzando la autopista Duarte, un niño que era prospecto de pelota, hijo de una periodista reconocida de Santiago, que pasó el mismo caso. Le iba cruzando la calle, una persona a alta velocidad lo chocó, lo dejó ahí, se fue, luego entonces lo encontraron y lo que le dieron fueron 2 años de pena. Ahora la sentencia, Giovanni, 2 años de pena de prisión por este caso. Ahora vamos a ver cuánto le tocará en este caso de Julio César a la venezolana que está involucrada. O sea que también hay muchas cosas que debemos nosotros de revisar en ese sentido, pero lo más importante en esto es nosotros saber qué vamos a hacer como país. ¿Qué vamos nosotros a hacer como país para no estar ocupando, como estamos actualmente, el lugar número 1 a nivel mundial en país con accidentes de tránsito? Para llevarle luz al pueblo dominicano, estos casos de tránsito muchas veces en materia de tránsito, las personas buscan la reparación de daños y perjuicios. La ley permite usted irse por la vía penal. Si usted decide irse por la vía civil, buscar daños y perjuicios, la parte monetaria, que es lo que acostumbran las personas que se dedican a esta materia, se archiva el caso en la jurisdicción represiva, porque no se puede, está el principio electa una vía. Usted no puede irse por lo civil como también irse por lo penal. Tiene que irse por una de las dos vías. La gran mayoría de estos casos que buscan, vuelvo a repetir, indemnizaciones, buscan en el aspecto civil condenas de 2 millones de pesos, de 3 millones. Le puedo decir que nosotros llevamos un caso que un funcionario, escuchen bien, un actual funcionario en un accidente de tránsito, su vehículo, una colisión, pierde la vida una persona
quien les habla fue el abogado de ese funcionario. Ese caso llegó, señores, hasta la Suprema Corte de Justicia, una indemnización primero de primer grado de 8 millones de pesos. Nosotros logramos que en la Corte bajara la indemnización en 3.5 millones, señores, y al final se le pagó a la familia ya en la Suprema Corte de Justicia con una sentencia definitiva, irrevocable, 2.500.000 pesos. Señores, esa es la triste realidad. Los abogados que llevan esos casos dicen, Giovanni, ¿cuánto es que dan por un muerto en esa jurisdicción? Dan 2 millones, 3 millones. Señores, es el precio que se le otorga a un muerto en caso de tránsito en la República Dominicana. Vamos a una pausa comercial y regresamos en breve aquí en Tribuna TV Podcast. Ya regresamos en Tribuna TV Podcast. Otro de los temas que se han hablado bastante durante esta semana y durante lo que va de mes de junio, Giovanni, es el tema de los feminicidios. Hemos visto que hay de reportes que de enero a junio van 24 feminicidios en nuestro país. Pero solamente en lo que va ahora de junio tenemos 8 feminicidios en la República Dominicana. O sea que es algo alarmante para nuestra sociedad la cantidad de feminicidios que día tras día se reportan en la República Dominicana. Y esos son los que llegan a los medios de comunicación y lo que podemos nosotros ver a través de los reportes y que salen en las noticias. Pero de seguro que hay muchos más que no llegan a los medios de comunicación y que ocurren día a día en la República Dominicana. Que eso es algo igual como lo que comentábamos de los accidentes de tránsito en la República Dominicana, que tenemos nosotros que ver qué realmente está pasando en la República Dominicana con la cantidad de feminicidios. Y es un tema que se extrapola a nuestro país, que vemos también en muchos países latinoamericanos, cómo ocurren también estos feminicidios en estas sociedades, que quizás por los propios problemas de la pareja, problemas de familia, problemas económicos, problemas sociales, problemas también incluso de la propia salud mental, están ocurriendo estos casos aquí en la República Dominicana. Pero hay que ver también cuál es la respuesta que estamos nosotros dando como sociedad para que esto no ocurra. Y si nosotros queremos trabajar y poder erradicar los feminicidios en nuestro país, tenemos que ir a las escuelas, a la educación. ¿Cuál es la educación que le estamos dando a nuestros hijos en las escuelas? ¿Cuál es la educación que están dándole los maestros, el currículum escolar, principalmente a los niños, para cuando crezcan no lleguen a su matrimonio con influencias negativas de cómo debe de ser el trato hacia la mujer, el trato hacia su esposa, el trato que debe de iniciar desde pequeño, de cómo un hijo trata a su madre, de cómo un hijo trata a su hermana, de cómo trata a la novia, hasta luego hasta cómo trata a la esposa. O sea que son diferentes etapas de la educación que debemos desde temprano irla trabajando, irla adecuando para que no tengamos en nuestro país estas cifras tan alarmantes de feminicidio que uno a veces se pregunta en qué es lo que piensa esa persona cuando decide tomar un arma y matar a su pareja. Y no solamente que cuando mata a la pareja, entonces también se suicidan. O sea que son casos alarmantes. Vimos en esta semana en Gascue que iban 2 en un vehículo. El que era expareja de la joven la mató a ella y luego se mató él. O sea, una pareja ya que se habían dejado desde hace semanas, incluso ya ella se había casado con otra persona. Pero vemos otros casos también que salen, que en este propio RNN también salió, de una joven denunciando violencia también de su expareja. O sea, que día tras día tenemos esta cantidad
de información de lo que está ocurriendo con los feminicidios y con la violencia en las familias, que nosotros debemos de manera alarmante ver y revisar, y esas políticas públicas deben de ser urgentes para contrarrestar este mal que está padeciendo la familia dominicana. ¿Qué es lo lamentable, querido Ramón, dilectos, apreciados seguidores? Que los números alarmantes de los feminicidios en República Dominicana cada año son mayores. Cada año la estadística demuestra que las políticas públicas implementadas por el Estado, las autoridades, no permiten, señores, darle un stop, frenar estos funestos hechos de sangre que terminan con la vida de la mujer, pero al final llega el suicidio de parte de la pareja, que es algo, señores, normal. Pero la agravante de todo esto, que la población dominicana, cuando hacemos un análisis de otras sociedades con mayor población, no existen estos números de feminicidio. Porque todo empieza, señores, con la educación. Todo empieza en la familia. Si usted le hace un estudio psicológico a todos estos infractores que le quitan la vida a una mujer, ese problema viene desde el seno familiar. Pero aquí no se está haciendo nada. Aquí nuestros niños desde temprana edad observan hechos de maltrato familiar entre su madre y su padre. Pero aquí no hay organismo que vayan al auxilio de toda esta familia en los barrios, en las provincias de nuestro país. Solamente se habla a través de un micrófono que hay política de educación, que hay campañas en contra del feminicidio, pero al final los números dicen que aquí no se está haciendo nada. Que aquí toda la semana encontramos, señores, lleno de sangre, los celulares con esta noticia, las redes sociales, encontramos los televisores, las pantallas. Señores, es algo que duele. En los años 1971, 72, 74, década de los 70, década de los 60, en los 50, perdían sus vidas muchos jóvenes por ideología, por decir la verdad. Y observamos en esa época los periódicos llenos de sangre. Hoy en día, con mucho dolor, están llenos de feminicidio, pero también están llenos de actos de criminalidad. Aquí solamente se habla de política, que quién tiene un mejor posicionamiento, que va a ganar fulano, que quién es que da, que gastó esta semana muchos millones de pesos Luis Abinader, Abel, Lionel. Pero aquí no se habla de ningún problema que le esté afectando a la sociedad dominicana y que exista una agenda de la clase política para resolverlo. Porque aquí lo que se vive del morbo político, de la farándula política, del libertinaje, es lo que se vive en la República Dominicana. Eso, señores, hace que uno se sienta consternado de que nuestro país no está bien. Nuestro país necesita esperanza. Nuestro país necesita que los niños tengan, señores, una paz emocional en su familia, pero que cuando sean adolescentes puedan estudiar, puedan desarrollarse y al final, señores, cuando se conviertan en profesionales, tengan la oportunidad de ser jóvenes productivos en esta sociedad. No que terminen sus vidas en las calles,
No que terminen sus vidas con una vuelta por México. Que no terminen su vida cogiendo una yola. Que no terminen su vida sin esperanza. Esta semana, señores, a mí me dio ganas de llorar cuando me escribe un joven que quiere trabajar en un hospital, que es estudiante de medicina y no se le ha dado la oportunidad. Y me dice, don Giovanni, ayúdeme. Voy a reservarme de esos funcionarios que habló del sector salud. Y ninguno, señores, ayuda a este joven. Y me dice él, don Giovanni, lo que me quedará es gancharme a ser policía. Porque no, la sociedad no me permite, si no tengo influencia, si no tengo relaciones, poder cumplir mi sueño de aprender y ser un profesional que aporte a nuestro país. No, y realmente eso y lo que ha ocurrido bastante, que es la famosa vuelta por México. Que se siguen yendo de nuestro país y lo que se llama la fuga de cerebros. Esas son las fugas de cerebros realmente en nuestro país, donde vemos profesionales, médicos, ingenieros, abogados, que deciden irse de la República Dominicana a playas extranjeras porque realmente no encuentran en su país las oportunidades para poder desarrollarse y para poder ejercer su carrera. Que un médico que duró 8 o 10 años, dura un médico en una universidad para salir graduado, que no pueda conseguir un empleo en el sector público o en el sector privado. Eso también es alarmante para nuestro país, donde nuestros jóvenes no tengan oportunidades de, luego de durar un tiempo importante en las universidades, encontrar un empleo digno donde puedan ejercer sus funciones, ejercer su profesión, pero también servirle al país, que tanta falta hacen médicos en nuestros hospitales dominicanos. Así es. Querido Ramón, amables seguidores, tenemos que despedirnos, pero darles las gracias por su sintonía todos los sábados a través de RNN Canal 27. Estuvieron con ustedes Ramón Pimentel y un servidor, Giovanni Morillo. Será hasta una próxima entrega.